Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de la violencia machista. Vamos a hacer sobre todo vocabulario, léxico sobre la violencia, las agresiones y el vocabulario jurídico. Y en relación al contenido formal, lo que estudiaremos serán los conectores discursivos. Los conectores discursivos yo no los explicaré mucho porque es una cosa que ya hicimos, pero lo que sí que haremos es un repaso de ellos en los ejercicios. Tendréis un ejercicio donde tendréis que practicar la expresión escrita y tendréis que conectar y tendréis que hacer un texto conectándolo bien con pues aquellos conectores discursivos como el aunque, el sin embargo, el no obstante, ya recordáis, ¿no? Los tendremos todos escritos en el apartado de gramática, tranquilos. Lo nuevo será vocabulario y comprensión de artículos periodísticos. Lo que vamos a hacer es argumentar. El tema no es muy agradecido, pero es bastante polémico y necesitamos cierto vocabulario a la hora de entender textos tanto a nivel oral como a nivel escrito. Y lo que haremos es, como siempre, leer un texto. Después os dejaré un tiempo para que hagáis un ejercicio de comprensión lectora y después practicaremos todo este vocabulario relacionado con el tema de hoy. Y ya está, si queréis empezamos a la de 3, ¿de acuerdo? Pues bueno, empezamos. 1, 2 y 3. Nuevo protocolo contra las violencias machistas. Barcelona se parará por cada feminicidio en la ciudad. Cada vez que se produzca un feminicidio, del inglés feminicide, asesinato de una mujer por motivos de género, Barcelona se detendrá. Parar la ciutat, parar la ciudad. Es el lema de la campaña que ha puesto en marcha la Concejalía Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, del Ayuntamiento para combatir las violencias machistas. De acuerdo a un nuevo protocolo, cuando se produzca un asesinato por violencia machista, será un minuto de silencio. Se pondrá un crespón negro en los edificios, en la web, en las redes sociales municipales y se anunciará en el metro de la ciudad. Además, se convocará en las entidades y asociaciones que trabajan contra la violencia machista en un acto de rechazo y se informará a los medios de comunicación para que difundan la información. Está previsto también que cada vez que se produzca un feminicidio, el consistorio envíe desde el área de la alcaldía una carta de pésame a la familia directa de la víctima. El consistorio mostrará de forma simbólica el rechazo institucional vía redes sociales. Se modificará el perfil de la cuenta Twitter del Ayuntamiento colocando un crespón y usando la etiqueta BCN antimasclista. Además, las pantallas del metro de la ciudad comunicarán el asesinato. Por último, el Ayuntamiento se ha comprometido a hacer tantos minutos de silencio como mujeres hayan sido asesinadas en el último plenario del año. Estas son algunas de las medidas externas del nuevo protocolo de duelo de la ciudad contra las violencias machistas, que Barcelona ha puesto en marcha contra los feminicidios. Los casos activos de violencia de género ascienden a 14.000 en Andalucía. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes sobre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno central contra la violencia de género y ha detallado que en Andalucía existen actualmente un total de 14.046 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género, 31 de ellos en riesgo alto y 3 en riesgo extremo. En rueda de prensa, Sanz ha detallado que, durante los actos del Congreso General del Poder Judicial, CGPJ, en el primer trimestre de 2016, se han recibido 7.027 denuncias por violencia de género en la comunidad andaluza, de las que 727 fueron finalmente retiradas por sus víctimas, lo que sería un 10,3% de las mismas. En este mismo periodo, en 2015, se habrían recibido 6.803 denuncias, por lo que en 2016 ha aumentado el número de denunciantes en un 3,29%.
En cuanto a medidas de protección relativas a órdenes de alejamiento o medidas puntuales protectivas, en 2015 se incoaron 7.896 medidas, de las cuales 4.808 fueron adoptadas. Asimismo, en el primer trimestre de 2016, un total de 1.998 medidas han sido incoadas y se han adoptado 1.368. Un dato alentador, pues supone un incremento de 257 admisiones en 2016, ha subrayado Sanz. Con respecto a diferentes dispositivos de reacción para estas víctimas de violencia de género, actualmente unas 2.320 mujeres están dadas de alta en el sistema de autoprotección Atempro y en 2015 eran unos 2.283 dispositivos. De este número, en el primer trimestre de 2016, en Sevilla, un total de 760 mujeres lo están usando. Así, el delegado ha señalado que ante esta situación extrema, puesto que en Andalucía hay 3 casos y en España hay 30 hasta el momento, hay que seguir actuando y sumando esfuerzos entre todos, para lo que se han impulsado nuevas medidas que erradiquen en la mayor medida posible la violencia de género. Pues bien, el texto ya está leído, os voy a dejar un tiempecito y hacemos el ejercicio de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Si hay alguna palabra que no entendáis, diccionario, y ahora lo iremos comentando todo, ¿de acuerdo? Pues nada, os espero un poquito. Cuando queráis le dais al play. Hasta ahora.
Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Vamos a empezar por el principio de todo. Veis que hay unas palabras marcadas. La primera de ellas sería feminicidio. ¿Qué pensáis que es feminicidio? Atención al significado total del texto, ¿no? De qué podemos estar hablando, pero acordaros de que hay muchas palabras que finalizan en cidio que tienen un significado especial. Por ejemplo, homicidio o suicidio o padricidio. Por ejemplo, padricidio sería asesinato del padre o homicidio sería asesinato de unas personas, de un hombre. O suicidio sería asesinato propio. Entonces, ¿qué puede significar feminicidio? En efecto, es asesinato de una fémina, de una mujer, asesinato de la mujer por razón de su sexo. Eso significa que no es un asesinato casual, ¿no? De mujer contra mujer, sino que es de hombre contra la mujer por el hecho de ser mujer. Por eso a este tipo de asesinato, de violencia, se le puede llamar violencia de género o maltrato doméstico, por ejemplo. Lo que pasa es que el maltrato doméstico es el maltrato que se ejerce dentro de una unidad familiar. Puede ser al hijo, a la hija, al padre. Sin embargo, la violencia de género son por razones sexuales. También se puede decir a esto violencia machista. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, y que impacta de manera negativa su identidad o bienestar social, físico o psicológico. La machista es menos ambigua. La machista es del hombre hacia la mujer. Y como es generalmente porque estamos en una sociedad patriarcal donde el hombre tiene más poder sobre la mujer, por eso se puede decir que es parte del machismo, es una violencia machista. En los medios de comunicación lo podemos escuchar de las dos maneras, tanto como de género, que es más ambiguo, o machista, que es mucho más clara. Por eso, cuando en el texto habla de dónde viene el término feminicidio, del inglés, se dice que es un asesinato de una mujer por motivos de género, o sea, sexuales. No sé en China, pero en España hay muchos problemas por este tipo de violencia. Cada año mueren muchísimas mujeres a manos de sus respectivas parejas. La siguiente palabra que tengo marcada es concejalía, que es un departamento comunal que está bajo las órdenes de un concejal y que cumple una función determinada en el gobierno de una ciudad. Un concejal sería una persona que forma parte del gobierno de una ciudad. En este caso son concejalías sociales, ciclo de la vida, que habla sobre la familia, feminismos, una concejalía feminista, y después la de la protección de las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, ¿no? Que defienden a personas que también tienen violencia de tipo sexual. Después, más adelante, tengo marcada la expresión violencia machista, que la he explicado, con lo cual ahora ya me la salto. Indica que varias medidas a adoptar cuando haya un feminicidio, la muerte de una mujer a manos de su pareja. Una de ellas es colocar un crespón negro en los edificios. Son medidas informativas, ¿no?, de concienciación. Y un crespón negro es una tira o un lazo de tela fina que se coloca a la vista de todos. Hay gente que tiene crespones negros, o sea, como un lazo negro, cuando alguien ha muerto y se lo pone en la solapa de la chaqueta. Y en los ayuntamientos o en las instituciones se pueden poner grandes banderas o grandes crespones negros para indicar que ha habido una muerte, que se está de luto. También está previsto que cada vez que se produzca un asesinato de esta índole, el consistorio envíe desde el área de la alcaldía una carta de pésame
a la familia directa de la víctima. El consistorio puede ser un sinónimo del ayuntamiento, parte municipal, el municipio. Y una carta de pésame, el pésame es cuando transmites las condolencias a una familia porque alguien ha muerto. Cuando alguien muere en la iglesia, la gente da el pésame a los familiares del muerto. Cuando decir lo siento mucho, no somos nadie, esto es dar el pésame, o mi más sentido pésame. Son frases que se dicen como para transmitir consuelo a la familia. En este caso se haría por correspondencia. Sería una manera de expresar el rechazo en las instituciones por correo o por redes sociales. Expresar rechazo es expresar algo que no te gusta, ¿no? Que te provoca desprecio, que te lo sientes ajeno a ti. Después, en el siguiente texto, el texto de la violencia de género en Andalucía, tengo marcado medidas adoptadas. Bueno, los gobiernos lo que hacen es crear medidas y después adoptarlas. Adoptarlas es aplicarlas. Más adelante aparece otra vez violencia, pero en este caso no machista, sino violencia de género, que hemos dicho que sería un sinónimo. Y indica el número de casos activos de mujeres víctimas de violencia de género. Casos, o sea, número de sucesos que ocurren, que es bastante elevado. 14.046 casos activos es bastante y 31 en riesgo alto de muerte. Después he marcado una palabra que seguramente que conocéis, es denuncias, es como querellas. Cuando alguien está haciendo una ilegalidad, lo normal o lo que se debe hacer es denunciar. Las víctimas de la violencia de género a veces no lo denuncian. En este caso habla de 7.027 denuncias por violencia machista en la comunidad andaluza. Después he incluido también en negrita las medidas de protección, que son las decisiones que se van a tomar a partir de ahora para prevenir y proteger a las personas. En este caso tenemos medidas como una orden de alejamiento, que es una orden legal que hace que la persona que agrede a alguien no pueda estar a una distancia determinada de su víctima. Tenga que estar siempre manteniendo una distancia de protección o otras medidas puntuales de protección, ¿no? Dice que se incoaron 7.896 medidas. ¿Pero qué significa incoar? Es una palabra bastante formal que la podemos escuchar en las noticias, pero tampoco la utilizamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano. Incoar sería iniciar o abrir o establecer, ¿no? O incluso pleitear. Entonces se iniciaron 7.896 medidas y de esas se adoptaron 4.808. O sea, no se adoptaron todas. Y ya por último he marcado erradicar, que es un verbo que tiene mucha carga semántica, tiene muchísimos significados. Se erradican plagas o el fuego erradica bosques. O se erradican poblaciones en las guerras. Erradicar es eliminar, pero tiene una carga muy, muy fuerte, es como extirpar o aniquilar, exterminar, ¿no? Que equivaldría a suprimir, pero exterminar es como algo muy fuerte. Entonces, como estamos hablando de algo bastante importante y algo bastante serio, que es asesinatos de género, dice que es una lacra que se tiene que erradicar. Con estas medidas se organizan para erradicar en la mayor medida posible la violencia de género. Pues bien, el resto espero que lo hayáis entendido perfectamente y os voy a dar como un listado de palabras relacionadas con este tema, para si luego después tenéis que
en algún examen o simplemente en una conversación cotidiana con alguien hablar de este tema, tengáis vocabulario que seguro tenéis que utilizar. Una palabra muy característica en este tipo de temas es el abuso, que viene del verbo abusar, que es un delito que consiste en realizar actos atentatorios contra la libertad de una persona. Una persona puede abusar de mí, puede hacerme hacer algo que yo no quiera. Puedo hablar de un abuso sexual o incluso un abuso en el trabajo. Alguien que es un abusador es que aprovecha su situación de superioridad contra mí. Por ejemplo, yo puedo decir: queda demostrado el abuso sexista que cometió el presidente de la empresa farmacéutica contra su empleada. O sea que sí, que abusó a su empleada. También podemos hablar de acoso, o puede ser acoso físico o acoso moral, que es un tipo de abuso psicológico. Es un trato vejatorio y que implica descalificación hacia una persona, con el fin de desequilibrarla psicológicamente, ¿no? Cuando alguien no emplea la violencia física, pero sí que moral, te está acosando moralmente. Pues esto puede ser que te da desventajas en el trabajo por el hecho de, no sé, ser una mujer, si hablamos de este tema, o alguien que te está machacando psicológicamente, te está diciendo una pareja pues que eres lo peor, ¿no? Y es constantemente hasta hacerte pues pensar que realmente no vales nada. Esto es acoso moral o acoso psicológico. Bueno, agresividad, agresión o agresor vienen de lo mismo. La agresividad es la violencia, ¿no? La tendencia a actuar de una manera violenta. Una agresión es el acto violento. Puede ser una agresión sexual o una agresión física. Te pueden pegar y eso es una agresión física. Y quien te pega es un agresor. Pueden haber agresoras, pero estamos hablando todo de la machista. La custodia es también una palabra bastante importante. Es una palabra amplia. Yo puedo pedir la custodia de mis hijos o tener la custodia de mis hijos, que es la protección. En un acto de separación entre una pareja, quien se queda a los niños en casa es que se queda la custodia de los niños. Puede haber una custodia compartida, lo tiene al mismo tiempo la madre que el padre. Esto podría ser. En este caso, en este tema, la custodia es la acción y el efecto de custodiar. Por ejemplo, si un agresor está bajo custodia, es que la policía lo está vigilando. Por ejemplo, el agresor se encuentra en custodia policial hasta que se dictamine la sentencia judicial. Eso significa que el agresor está en la cárcel hasta que haya un juicio, está bajo custodia. Bien, también es importante la expresión el entorno familiar, que es sinónimo de círculo familiar. Yo puedo decir que la agresión o el maltrato se ha realizado en un entorno familiar, o sea, que en el ambiente de la familia. Las agresiones se llevan a cabo dentro del entorno familiar. Además de decir agresión, yo puedo especificar y decir que son malos tratos, que es también una violencia psicológica o física. Por ejemplo, yo puedo decir que un niño recibe malos tratos o que la mujer del quinto recibe malos tratos por parte de su pareja, por ejemplo. Es una maltratada. Una maltratada es un sinónimo de vejada, una persona que sufre malos tratos, que recibe palizas por parte de su marido, por ejemplo, por parte de su maltratador, que es la persona que maltrata, es sinónimo de agresor. Y maltrato sería sinónimo de agresión. En este caso podemos hablar de maltrato doméstico o maltrato de género, incluso maltrato machista, es lo mismo. Yéndonos a un lenguaje puramente judicial, podríamos hablar de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que se adoptan para preservar la integridad de la persona agredida.
Una de ellas puede ser que el agresor esté en prisión hasta que se dictamine sentencia, y se hacen simplemente para proteger a la víctima. Una de ellas hemos dicho que era el orden de alejamiento, que era una orden de protección que prohíbe al agresor estar a una distancia determinada de su víctima. Pero bueno, hay muchos tipos de órdenes de protección, por ejemplo, la prohibición de comunicación o la privación de libertad, etcétera. Si te privan de la libertad es que estás en la cárcel. Todo esto es para prevenir, o sea, para anticiparse y evitar un riesgo, un crimen en este caso. Otra medida que se puede adoptar es la reeducación, que esto sería lo ideal, ¿no? Encarcelar a una persona o a un agresor o reeducarlo, o mientras está encarcelado, reeducar, que es volver a educar, concienciar o sensibilizar al agresor para que se dé cuenta de que no estaba actuando bien y que en el futuro pues cambie su manera de pensar, sus actos, su manera de actuar. Hay veces que se consigue y otras veces pues que no, que vuelve otra vez a las andadas y agrede a su próxima pareja. Pero bueno, esto sería el objetivo de reeducar. Ejercicios empleados para recuperar las funciones normales de una persona. Y la sensibilización se puede aplicar al agresor o se puede hacer una sensibilización social, por ejemplo, organizar campañas en los colegios o institutos para que los jóvenes sean más sensibles a este problema. Pueden ser otros problemas, estamos hablando del sexismo. El sexismo es la discriminación de las personas por razones de sexo. Todo esto es enfocado hacia la violencia, pero puede sufrir sexismo en el trabajo y que no sea una violencia, simplemente que no tengas las mismas oportunidades por el hecho de tener un sexo. Aparecerá mucho en los medios de comunicación española el concepto tolerancia cero. Tolerancia cero es un enfoque de la política de seguridad ciudadana que se basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la gravedad de la falta, reduciendo al máximo el retardo entre la comisión del delito y la respuesta judicial. Se dice también que hay que tener tolerancia cero hacia el maltrato machista, que aunque tú no seas una persona implicada, tienes que tener tolerancia cero y denunciar, llamar a la policía, no pasar por alto el crimen. Y por último hablaremos de la vulneración de tus derechos, por ejemplo. Vulnerar es transgredir, quebrantar, violar una ley o un precepto. Yo puedo decir que un agresor está vulnerando los derechos de su víctima. O por ejemplo, yo puedo decir, se contempla que si el agresor transgrede la ley mediante la vulneración de la sentencia, podrá sufrir penas de hasta 10 años de cárcel. O sea, si rompe la sentencia, si la vulnera, estará 10 años en la cárcel, por ejemplo. Pues bien, esto es un tema, ya os digo, serio, pero que los medios de comunicación está a la orden del día y conviene conocer todo este vocabulario. Y ahora, en los ejercicios que tenéis a posteriori, pues lo vais a practicar. Uno de ellos será de expresión escrita, tendréis que hacer una argumentación. Y el segundo ejercicio será más de práctica de este vocabulario que os he enseñado hoy. Y ya está. Pues espero que haya quedado claro y nada, un saludo bien fuerte, ánimo. Nos vemos en la próxima unidad. Un besazo fuerte.